vamos a mostrar otra de las grandes funcionalidades de la base de datos de Belneo, lo que son las actualizaciones. Es decir, dentro de una tabla podemos declarar diferentes eventos de tabla o triggers. Las tablas nos permiten definir los triggers o eventos de tabla. Tenemos 3 para la alta, 3 para la modificación y 3 para la baja. Cada uno de ellos se ejecuta en un punto determinado de la transacción. El anterior se ejecuta antes de que se produzcan las altas, el posterior antes de que se produzcan las altas, bajas o modificaciones, el posterior después de las altas, bajas o modificaciones, y el interno se produce después de haberse dado el alta, pero antes de que se produzcan las actualizaciones, que es lo que vamos a ver ahora. Claro, si yo necesito que cada vez que grabo una línea del pedido, el importe de cada línea se vaya acumulando en el total del pedido, tendría que hacer que cuando doy el alta sume, que cuando dé la baja reste y que cuando haga la modificación reste la cantidad anterior y sume la cantidad nueva. Todo eso lo podemos hacer sin necesidad de escribir una línea de código gracias a las actualizaciones. Vamos a ver una actualización, por ejemplo, a la tabla de pedidos. En esta actualización lo que le hemos dicho es que en el campo total pedido de la tabla de pedidos acumule el campo importe de la línea. Siempre el campo es de la tabla maestra y la fórmula es del registro en la tabla en la que estoy. Simplemente le digo lo que tiene que hacer por alta. Belneo ya deduce lo que tiene que hacer por baja y por modificación y automáticamente realiza esa operación. Si lo vemos en ejecución, cuando yo entro en un pedido, que tiene un total de 346.000 en este caso, en el momento en que yo cambio la cantidad de la línea, automáticamente vemos cómo se ha actualizado el total del pedido. Todo eso se ha producido simplemente declarando la actualización. Pues bien, vamos a ver cómo podemos crear una actualización nueva a través de ese puntero virtual que vimos en el descuento. Lo que vamos a hacer ahora es una actualización para que cuando yo modifique el descuento que se está aplicando a un cliente y una familia, ese descuento se actualice automáticamente en mi tabla de descuentos y a partir de ahí, la próxima vez que venda un artículo de ese cliente y esa familia, se aplique ese nuevo descuento. ¿Cómo puedo hacer eso? Pues simplemente selecciono el puntero. Ese puntero, recordemos que es el campo que es capaz de apuntar desde líneas a la tabla de descuento y le genero una actualización. Voy a esa actualización y creo un componente. En ese componente le voy a decir que el campo descuento de la tabla de descuentos, en este caso no quiero que acumule, sino que por valor absoluto, es decir, haga una modificación directa del campo sin acumular nada, y en la fórmula le declaro el campo, porcentaje de descuento, que yo voy a grabar en esa rejilla. Incluso podría decirle que el porcentaje de descuento solo lo actualice si el porcentaje que yo grabo es mayor que el porcentaje que hay en el descuento. Es decir, que podemos poner una condición a esa actualización. Simplemente yo voy a ejecutar. Vamos a entrar en nuestro cliente, ejemplo, vamos a ir a un pedido y creamos una nueva línea. Vemos cómo ya nos aparece el descuento por defecto. Vamos a dejar esta línea como está y vamos a crear otra nueva. Y en esa nueva vamos a poner un porcentaje. Por ejemplo, en lugar del 10, el 50%. Vemos cómo se nos está aplicando el precio. Lo que hemos conseguido es que con esa actualización, como este porcentaje es mayor que el que tenía, si ahora fuésemos a la familia BMW Berlina, vemos cómo nos ha modificado el descuento en la tabla de descuentos. Si ahora vuelvo al pedido y en lugar de ponerle el 50% le pusiese el 20%,
vemos que, lógicamente, aunque en esa línea me va a respetar y va a quedar el 20%, no me va a modificar el porcentaje en la familia porque es inferior y por lo tanto no cumple la condición de actualización. Las actualizaciones son un gran ahorro de tiempo a la hora de programar, no solo porque se programan muy rápido, sino porque son muy seguras, son totalmente fiables a la hora de realizar nuestros cálculos a las tablas maestras donde acumulamos valores. Las actualizaciones, además, se van produciendo en cascada, es decir, yo puedo declarar una actualización desde la línea para que se acumule el total pedido, y en el pedido, a su vez, puedo tener una actualización al cliente donde se acumulen el total de todos los pedidos de este cliente. Hemos dado un repaso a algunas de las características importantes de la base de datos de Belneo, pero no son las únicas. Existen otros tipos de campos puntero, como son los punteros a hermano contiguo, que permite que un registro sea capaz de apuntar al siguiente o al anterior a través de un índice, por ejemplo, para movernos a la anterior línea de un pedido o al anterior cliente por nombre o al anterior pedido por fecha, etc. Todo ello siempre sin programar. Y lógicamente tenemos también los típicos enlaces a maestro y también punteros a lo que en Belneo llamamos tablas estáticas, que son aquellas que define el programador y el usuario no puede modificar en tiempo de ejecución. Todas estas características dan una gran potencia a la plataforma gracias a la integración total de la base de datos de Belneo dentro del desarrollo de la interfaz de las aplicaciones.